poder conseguir que tantas personas, tantos medios estéis aquí. Os presento, no recuerdo los nombres de las dos personas que acompañan a nuestro compañero Florentín y Alejandra, compañeros de despacho de Carlos Baravío. Pues Florentín en el orden y Alejandra son sus compañeros, nos han ayudado en las vistas del juicio contra la asociación. El compañero Israel Flores, ya lo conocéis, ha salido en los medios. Él se encargará un poquito de hablar acerca de lo que tenemos previsto hacer en el futuro. Y yo me voy a encargar del preámbulo, que realmente más o menos todos los conocéis, ¿no? Es primero cómo nació esta asociación, producto de que ya estábamos en un grupo de WhatsApp, unas cuantas personas hablando y lamiéndonos las heridas. Realmente teníamos ganas de que la sociedad se enterara de que esta imagen que ellos proyectan, y me refiero a la organización religiosa de notorio arraigo, esta imagen que ellos proyectan, que es totalmente falsa, cuando realmente te introduces dentro y luego quieres, porque cambies de opinión o porque algo no te guste, quieres salir. Estos hechos se producen siempre cuando empiezas a disentir. Es decir, tenemos claramente un daño muy definido los que salimos de ahí y nos denominamos víctimas con toda la razón del mundo. Cuando yo en muchas ocasiones me he referido a que violan las leyes, me he referido claramente a que no nos dejan pasar a otra religión, por ejemplo. Eso que debería de ser una cosa de absoluta tolerancia y ya está, no nos dejan en paz, ¿eh? Tienen en sus estatutos, en sus normas escritas, en sus normas de vídeos, cómo deben de tratarnos. Y ese trato es un trato muy doloroso, muy, muy doloroso. Entonces estábamos en este grupo hablando sobre esos asuntos y a alguien se le ocurrió la brillante idea de que si instituíamos una asociación, pues seríamos escuchados por la sociedad. Porque se escucha a la sociedad de muchas maneras, pero como una asociación se nos abrirían ciertas puertas que son a las que queremos dirigirnos realmente en el futuro. Puertas oficiales, puertas a las que nos ayuden a regularizar sus comportamientos. Nosotros no queremos que desaparezcan como organización religiosa, no. Queremos que se integren en las comunidades de forma democrática y de forma correcta, actualizado a nuestros días. Así que hicimos una asociación, creamos sus correspondientes estatutos, los registramos en el Registro Nacional de Asociaciones y vamos haciendo nuestro trabajito cuando un día del año 21, creo que por mayo o junio, se recibe unas demandas. Nos demandan porque el nombre de nuestra asociación era un nombre inadecuado y que les quitaba el honor. Y yo quedé perplejo. Bueno, la demanda la recibió el compañero Israel porque la sede está en un domicilio social suyo. Quedamos perplejos todos, porque esto no es normal, que una organización religiosa pues demande a sus miembros. Es que no lo ha hecho nadie. Y como ejemplo, nosotros como referente tenemos hasta la Iglesia Católica, que ha tenido múltiples demandas de abusos y de este tipo de cosas, y no se ha metido con nadie. ¿Cómo es que una organización que nosotros creíamos que era cristiana no pone la otra mejilla? Entonces, pues, decide pasarse al terreno de lo que es los juzgados y este tipo de cosas. De inmediato tuvimos que contactar con un especialista en estos temas, que fue Carlos Baravío. Lo habíamos conocido en la presentación en Zaragoza que hicimos de la asociación. Y allí nos presentamos y tal. Y cuando viene la demanda, lo primero que hago es, oye, Carlos, nos ha pasado esto. Y entonces, pues,
ya Carlos se puso en marcha y nosotros pues colaborando, aportando las pruebas necesarias, testimonios necesarios de forma muy rápida, porque los testigos de Jehová tuvieron todo el tiempo del mundo para preparar su demanda y su estrategia, y nosotros solo 20 días para responder. Aún así la respuesta fue excelente. Fue excelente. 20 días y pasado el día 21, donde ya no podíamos incluso aportar demandas, seguíamos recibiendo escritos y demandas y escritos de experiencias de personas, de España y fuera de España. Fue abrumador. ¿Cómo que no hay víctimas? ¿Cómo que no hay víctimas? Las víctimas son muchas, muchísimas. Ya habíamos hecho cálculos previos en el año 21, 22, y calculábamos que en el mundo había aproximadamente 1.800.000 víctimas. O sea, no estamos hablando de poca cosa. Lo que pasa es que ellos las tenían ahí, ocultas, amenazadas. Miren, hay muchas víctimas que llamamos PIMOs, para los medios de prensa que no están acostumbrados a nuestro argot, ¿no? PIMO es un acrónimo que significa physically in, mentally out, o sea, físicamente dentro y mentalmente fuera. No pueden las personas salir de ahí libremente porque tienen familias que dejarían sus familias, sus seres queridos, su apego y emociones, serían eliminados ipso facto en el momento que un miembro de la congregación dice fulanito de tal ya no es testigo de Jehová. Eso es la primera víctima que hay realmente. Ellos causan ostracismo, es que te mira tu primo, te mira tu padre y tu madre por la calle y mira para otro lado. Esta es la realidad, aunque ellos digan, es un asunto personal. Pues sí es cierto, no decimos que no, es el que ejecuta, es la persona física, pero el que induce, el inductor, es la persona jurídica religiosa. Y lo dice, esa inducción la hace en sus publicaciones, escritas, en sus vídeos, y bueno, ya todos sabéis cómo va, sobre todo los que sois testigos y sabéis qué es lo que se cuece ahí dentro. Así que hubo 5 sesiones de juicio, eran realmente largas, 7 horas y pico, con descansos mínimos de 10 minutos solo para ir al aseo. Y yo que tengo un poco de diabetes, pues no comer me venía fatal, pero había que hacerlo. 7 horas ahí, la segunda sesión ya me llevé yo mis yogures y estas cosas. Pero lo que quiero decir que era muy duro estar 7 horas allí, escuchando las primeras 2 sesiones, escuchando tonterías y mentiras. De verdad, tonterías y mentiras. Desde el más alto representante de prensa de la organización religiosa hasta el publicador más básico de ellos. Mentiras, torcimientos de la verdad y así por el estilo. Pero es que las 3 sesiones posteriores, lo que hacíamos era llorar. Llorar. Escuchábamos a víctimas y allí lloraba todo el mundo menos ellos, porque ellos somos los apóstatas de Satanás. Y realmente escuchábamos a víctimas sus dolores, declarando in situ en la sala y por videoconferencia desde algunas provincias. Y eran grandes sus dolores. Allí lloró todo el que no era testigo de Jehová. Hasta la jueza tuvo que contenerse, pero se le veía claramente afectada. La ayudanta se le caían las lágrimas y en nuestro equipo también. Y los presentes allí en la sala, testigos de Jehová que éramos pocos, allí llorábamos. Pero luego, cuando dijo la jueza, visto para sentencia, pues dijo una fecha aproximada y no llegó. Dijo primero que para marzo, mayo, entre esas fechas, y no llegó. Y luego, pues, un día y otro día generó un poco de ansiedad, ¿no? O mucha ansiedad porque era importante lo que íbamos a recibir.
llegó un momento en que yo mismo dije, bueno, pues ya llegará. Me quité de encima el peso de la carga, ¿no?, de la espera. Y el día que menos esperaba llegó. Como todo el que lee una sentencia, lo primero que se va es al final. Y cuando vi esto, de que nos habían absuelto de todo, no pude contener mi alegría. Se me puso el vello de punta. Era tarde, ya llevaban 2 horas hablando de la cosa. Pero era emocionante leer. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer en el futuro? Bueno, pues primero organizar a los medios e informarles, porque uno de los objetivos de nuestra asociación es informar a la sociedad. ¿Con qué objetivo queremos informar a la sociedad de los comportamientos irregulares de esa organización religiosa? Pues queremos informar a la sociedad para que no se dejen engañar, que sean conscientes de que esto ocurre, que esto del ostracismo no se lo cuentan a nadie, y si lo tocan de pasada y de puntillas cuando le hacen el estudio bíblico. La realidad es muy dura, y eso hay que hacerlo, esa información, hacerla antes de que la persona adquiera compromiso a través del bautismo. Y esa es nuestra obligación, informar a la sociedad e informar a los poderes públicos para que nos ayude a que esa organización corrija sus comportamientos. Si se resisten, allá la ley contra ellos. Pero nosotros no queremos que desaparezcan, no queremos hacerles mártires, que sería lo peor. Pero sí queremos que tengan un comportamiento democrático y ajustado a la ley. Que dejen a las personas libremente salir o entrar en esa religión sin ningún problema ni ningún trauma. Es decir, que empiecen ya a publicar el mismo número de veces que han publicado que no pueden hablar con expulsados de ninguna manera. Ahora deben de retrotraer eso y decir que pueden tratar a sus familiares expulsados y amigos de la forma natural. Que si quieren evitar conversaciones religiosas, pues allá va. Pero el resto de cosas, la vida es muy grande. Así que eso es lo que realmente vamos buscando. La normalización e igualdad total entre la mujer y el hombre ahí dentro. La normalización de la diversidad sexual ahí dentro. Porque todo eso, como no estés en su aire de su vela, de su barco, todo eso produce expulsión. Y detrás de la expulsión viene el ostracismo. Que expulsen a las personas porque digan, ya no es testigo de Jehová, cualquier club tiene derecho a hacer eso, pero nadie le dice en ningún club a sus miembros del club, oiga, y ya no puede usted hablar con este miembro que es familiar suyo, que ya lo hemos expulsado. Nunca. Ni en los departamentos o agrupaciones más férreas de la Iglesia Católica, que es nuestro referente, no porque tengamos nada ni a favor ni en contra, es nuestro referente, pero la Iglesia Católica tiene agrupaciones muy férreas, también con comportamientos muy discutibles, pero ni en esas siquiera ocurre eso. No dejan de hablarle a sus parientes cuando dejan de pertenecer a esas agrupaciones. Es decir, esas religiones observan la ley y dejan libertad de cambio de opinión a las personas. En un Estado de Derecho como el nuestro, no debería de haber organizaciones que tuvieran esos comportamientos. Y a eso es a lo que queremos ahora también hacerle ver a la clase política. Para que nuestro Parlamento, junto con otras asociaciones como Red UNE, que tienen también la defensa de la libertad de las personas y están en contra de las sectas, junto con ellos conseguir una ley de sectas que sea realista. Por mi parte, he terminado, dejo la palabra a nuestro presidente Israel Flores.
Bueno, pues agradeceros que estéis presentes, tanto a los medios como víctimas, ¿no?, que estoy viendo, que representamos todos los poquitos que estamos aquí, pues a muchas miles de personas que se sienten identificadas con todo el daño que nos han hecho, ¿no?, con todo nuestro sufrimiento. Tenemos que tomar medidas ya contundentes. Esas medidas se van a ver avaladas con esta sentencia, ¿no? No es porque diga la palabra, les reconozca a la jueza con estas palabras de secta destructiva, porque tienen un control exhaustivo de sus fieles. No es solo por eso. Es que en esas 74 páginas hay mucho contenido que indica que posiblemente haya delitos penales ahí. La parte a lo mejor más técnica, no jurídicamente, la tendrá que hablar ahora Carlos, pero yo sí me voy a centrar en las acciones. Esas acciones, empezando por esta rueda de prensa a la que os agradezco la presencia a los medios, es que tenemos que poner en conocimiento del Ministerio de Presidencia, del señor Bolaños, demás ministerios, Seguridad Social. Y diréis, ¿Seguridad Social? Pues sí. Tendremos que poner en conocimiento que si este sufrimiento causa trastornos mentales, somos una asociación muy pequeña que, aunque tenemos ya programada, ¿no?, la acción para poder ayudar a estas víctimas con tratamientos médicos, con psicólogos, pero somos una asociación pequeña, no recibimos subvenciones. Tenemos en la página web, ¿no?, un botón para donativos y de eso más o menos es con lo que nos estamos manteniendo. Pues estamos llegando a algunos ejemplos que podría poner aquí en público, si ellos me lo permitieran, que hemos conseguido salvarles la vida, literalmente. Hemos conseguido que no se suiciden. Muchos vienen con la tendencia autolítica. Y gracias a esta asociación y otros grupos parecidos que estamos aquí en España y a nivel internacional, se han evitado muchas veces esos suicidios. El ostracismo, esa muerte social, causa mucho dolor. Que sepas que no te habla tu familia, que no te van a hablar los amigos de la infancia, que te des cuenta en ese momento que has estado encerrado durante décadas en una jaula, que tú creías que eras libre, pero no era así. Y todo eso que vas descubriendo, además de ideologías que antes te parecían tan creíbles como que iba a venir una destrucción, un Armagedón, una destrucción tan dañina que iba a ser un genocidio mundial, que todavía tenemos entre nuestras víctimas gente que no duerme por las noches, que se despierta sobresaltada, porque las historias bíblicas en sus libros de la Watchtower nos ponían imágenes terroríficas de cómo el diluvio de Noé se estaban ahogando personas, estaban muriendo a niños de tierna edad. Yo lo he sufrido, porque yo vengo de esta confesión desde que nací. Se lo enseñé a mis hijos también. A mis 3 hijos les hice lo mismo que me hicieron mis padres. Y les enseñé esas historias bíblicas, cómo en otras imágenes se veían edificios cayendo, fuego cayendo del cielo, gente muriendo, ciudades destrozadas, como lo que estamos viendo últimamente en estas zonas de guerra. Pues eso ya lo veíamos con nuestros ojos con 1, 2, 3 añitos. Ese miedo nos lo han inculcado muy profundamente. Ese miedo a no querer perder la vida. Ellos nos decían de que teníamos que tener el favor de Jehová, que teníamos que tener una buena relación con Jehová. Y si no lo teníamos, nos iba a pasar eso. Eso es como decir que vienen las historias que os habrán contado de pequeños, pero esto tenía mucha más fuerza que esas historias que contaban las abuelas, ¿no?, para meterte miedo y que comieras o que te fueras a dormir. Esto era mucho más peligroso. Pueden pasar 25 años y recoger lo que sembramos en nuestros hijos. Y como sabéis, yo lo he recogido ayer. No se puede volver la mente de los niños, loca. La mente de un niño o de un adolescente es muy frágil. Sabemos todos que son como esponjas que absorben todo y empiezan a formar su personalidad.
tenemos que formarles no con una personalidad fuerte. Esta confesión religiosa de notorio arraigo lo que ha hecho ha sido destrozar la vida de miles de personas, no solamente de ya gente adulta, sino gente jóvenes, ¿no? Niños, adolescentes y gente que a lo mejor ha tenido, ¿no?, problemas porque no ha sabido adaptarse a su entorno. Cuando tú sales de allí te enseñan que tienes que llevar un corte de pelo, y si no llevas ese corte de pelo y es un corte de pelo largo, te dicen que tú no vas a tener una buena relación con Jehová. Eso quiere decir que vas a ser destruido. No te dejan subir a hacer las asignaciones de 5 minutos de una lectura de la Biblia. O sea, ya te empiezan a marginar, el resto te ve, tus amiguitos te están viendo que tú no creces espiritualmente, como ellos dicen. Tú no quieres eso, quieres la aceptación del grupo y tú haces lo que sea. Te pones un traje con 8 añitos, una corbata, te pones en un auditorio. Tenemos, gracias a eso, también una facilidad de oratoria y por eso lo estamos explicando públicamente. Y veréis que habéis podido hablar con muchas de las víctimas y os han sabido explicar muy bien su sufrimiento. Y ese sufrimiento viene la mayoría de las veces desde pequeño, porque la mayoría de la gente no se mete dentro de la confesión Testigos de Jehová, sino que nace dentro. Muy poquitas personas les han captado y gracias a Dios hoy en día eso es una realidad. La gente está muy despierta. De hecho, somos un problema de una minoría aquí en España. A lo mejor estamos hablando entre todas las sectas, ¿no?, o grupos coercitivos de un 1% de 46 millones. No es un grupo elevado, pero sí es verdad que somos víctimas de esta sociedad. La Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová estamos haciendo una labor social. ¿Por qué nos tenemos que ocupar nosotros del mal que hacen otros? ¿No deberían ellos pagar esos tratamientos médicos en salud mental que para muchos de nosotros pagar importes de 50, 100 euros por una sesión, por una terapia, y a la siguiente semana otra vez y otra vez? ¿Por qué no lo pagan ellos, los que lo han generado? La confesión religiosa Testigos de Jehová aquí en España. Esa cúpula que solo se ha preocupado de denunciar a víctimas, a gente que estamos llorando, gente que estamos perdiendo a nuestros familiares y a nuestros amigos, y a veces les perdemos en la muerte. Y lo hablo yo, que llevo ya 2 personas, ¿vale? Mi hermana en el 2015 y ayer mi hijo. Por lo tanto, tenemos que pedir a este Ministerio de Presidencia que recapacite, que estudie ese notorio arraigo, porque un jurista que fue a declarar al juicio, que fue precisamente profesor en algún momento de Carlos Bardavío, ese jurista dijo allí que él había sido el que había participado en darles en el año 2006 el notorio arraigo, y a las preguntas de Carlos ¿pero usted leyó el libro Pastoré en el rebaño? El libro que utilizan los ancianos con sus protocolos, el libro Organizados, ¿no?, los libros donde están sus dogmas y sus protocolos o reglamentos que hay que seguir estrictamente en las congregaciones y que los ancianos están obligados a cumplir, donde habla de esos comités judiciales tan duros que nos salimos llorando. Sabemos que se nos puede acabar la vida ahí mismo, aunque sigamos en vida, pero puede ser que a partir de ahí nos den muerte social con esos comités judiciales. Que podamos tener ya el estigma del resto de la congregación, que no nos hablen, que perdamos toda la vida anterior por esos comités. Eso viene en esos libros. Bueno, pues la contestación de este jurista es que sí, le había dado el notorio arraigo pues porque eran buenas personas, pero no porque reconoció que no había leído ninguna literatura de la Watchtower. Por lo tanto, esto se lo tenemos que hacer ver al Ministerio de Presidencia, al señor Bolaños, Ministerio de Justicia, ¿no?, y el de Libertades Religiosas. El notorio arraigo para una confesión religiosa es muy importante, porque gracias a él pueden conseguir que de los edificios que tengan, locales,
terrenos no paguen el IBI. Por lo tanto, tienen un beneficio económico. Por un lado, están causando un mal que nos lo tenemos que pagar todos nosotros. La asociación no puede muchas veces con tanto gasto de salud mental, pero ese problema que ellos generan, ¿vale?, no lo pagan. Pero, sin embargo, sí se benefician de no pagar el IBI, ¿vale?, gracias a ese notorio arraigo. Ese notorio arraigo les hace ganar millones de euros, porque en todos los ayuntamientos de España se presentan con sus escrituras de constitución en los que firman, ¿vale?, la junta directiva que está en Aljalbir, y solicitan un terreno gratuito a cualquier ayuntamiento de España y están obligados a dárselos. Hay terrenos que sean terciarios, que sean tal, hay terrenos preparados precisamente para que se lo den como centros de culto, tanto a testigos de Jehová como a mormones, musulmanes. O sea, no es la libertad de religión, pues es un motivo, ¿no?, correcto, a mi entender, que debe de estar ahí, pero que habría que controlar. Si hay víctimas, y ya ha quedado demostrado con esta sentencia, si no están haciendo nada por ellas, sino encima nos quieren silenciar, porque la opción básica era que desapareciéramos como asociación y no lo han conseguido, pues lo que hay que pedir, ¿no?, es que se pongan a investigar, y si tienen que quitar ese notorio arraigo, se lo quiten y que les hagan pagar todo este desastre de salud mental a nivel nacional que están generando. Tenemos víctimas en todas las provincias y comunidades de España, y esto va a más. La prueba está que yo he intentado salvar a mi hijo y no he podido. Por lo tanto, vamos a hacer una declaración muy fuerte a nivel ministerio, Congreso de los Diputados. Vamos a ir también de la mano de Red UNE y de otras organizaciones en las que se ha recogido ya 300.000 firmas y las vamos a presentar en Congreso para pedir que haya una ley contra la persuasión coercitiva. No podemos permitir en este siglo XXI y con esta Constitución tan maravillosa que tenemos en España que haya personas que, amparándose en su libertad de culto, quieran silenciarnos y que no tengamos libertad de expresión ni de información. De hecho, a los periodistas que estáis aquí, a los medios de comunicación, os quieren vetar de todas. Y siempre, ahora llevan ya una temporada intentando enviar esas rectificaciones, ¿no?, para que publiquéis lo que ellos quieren. A pesar de que a lo mejor habréis contactado con ellos, ellos han dicho que no y tal, pero luego quieren hacer una rectificación y de alguna forma quieren ya tomar acción para silenciaros también a vosotros. Tenemos a un periodista del Mundo que también ha sido denunciado ya varias veces para que no cuente, ¿no?, lo que estamos sufriendo. Kiko Alcedo me refiero. Entonces, o sea, esto no es una broma, es una organización muy fuerte. Creemos, les han obligado ahora en todas las congregaciones de España, y os voy a hablar un poco de dinero, es una congregación, una confesión religiosa muy fuerte que obliga a las 1.400 congregaciones que hay en España a que más o menos den entre 4, 5, 6 euros por publicador. Publicadores son los testigos activos, ¿de acuerdo? Son unos 110.000. Entonces, si hacemos unas multiplicaciones, os darán como 8 millones al año, 8 millones de euros o de dólares, llamarle como quieras, pero hay más. En las páginas web la gente también puede ingresar dinero con tarjetas de crédito. Cuando van a las asambleas, que antes teníamos unas cajas donde se metía el dinero en efectivo, pues ahora no. Ahora directamente tienen TPVs, pueden cobrar esos donativos con tarjeta. Ellos están facilitando todo a la gente para que pueda seguir ingresando e incluso les han puesto ya una cuota. Parece irrisoria, ¿no? 4, 5, 6 euros al mes. Pero al cabo de un año estamos hablando de 8 millones de euros. Y ingresan más, ¿vale? Mueven mucho dinero, no hay transparencia económica, no sabemos, no presentan, no están obligados a presentar cuentas en
en Hacienda. Pero sí es verdad que mueven mucho dinero y tienen mucho poder, sobre todo para estar atosigando a esta asociación que está haciendo una labor social. Por eso pedimos al Ministerio, ¿no? Vamos a pedirlo formalmente, una reunión y expresar, ¿no?, todo este sentimiento que os he contado y de que se hagan responsables, ¿vale?, de forma dineraria, de alguna forma, porque la seguridad social no tiene por qué soportar este problema que ellos han generado. Luego tenemos también acciones que tendremos que poner más a punto, pero ahora sí que queremos el derecho al honor, porque esta gente, esta confesión religiosa, a los que hemos dicho no quiero ser testigo de Jehová, o al que ha dicho eso que estáis haciendo no es correcto, no podéis obligar a nadie a que no acepte un tratamiento médico con sangre, por ejemplo, o bueno, todas las cosas que hemos visto y que ya llevamos publicado. Tenemos que pedir ese derecho al honor y que nos respeten, porque ellos nos llaman apóstatas, pero no apóstata con el significado del diccionario. Apóstata también fue Jesús, cuando apostató del judaísmo, ¿no? Nosotros, en este caso, hemos salido, en ese sentido de la palabra se nos puede decir apóstata, yo no me ofendo, pero cuando a mí me llaman apóstata, como me llamó mi padre en la calle Arenal hace unos años, a gritos, con la cara roja, diciéndome que era un apóstata, como si yo fuera un cerdo, como si yo fuera lo más bajo de esta vida, una persona que va a morir en ese genocidio de Armagedón, solamente por decir lo de mi hermana, o por decir que yo en el año 2000 comenté a un anciano de congregación que había sufrido abuso infantil. O sea, cuando cuentas algo, ellos se vuelven en contra, te quieren silenciar, te quieren tapar, y si son tus familiares se ponen a gritarte. Y eso lo hemos visto aquí en más de una ocasión. Allí está llorando una víctima porque su mismo padre, su misma madre, le ha hecho lo mismo. Tenemos aquí víctimas delante que les han hecho lo mismo. Por lo tanto, o sea, esto es una cosa común a todos. Nos llaman apóstata en el sentido ya de marcarnos, como cuando marcan los animales, para que todo el mundo vea aquí en nuestra frente que somos apóstatas, y cuando nos ven por la acera se cambian de acera. Si son familiares no nos hablan. Lo hacen de una forma grosera. Por eso vamos a pedir este respeto y ya veremos de qué formas, ¿no? Pero no solamente para nosotros, sino también para las demás confesiones religiosas, a las que llaman rameras, la gran ramera. Hay un vocabulario sectario dentro de la organización Testigos de Jehová, que es también otra cosa que denota, ¿no?, una religión cuando empieza a tener términos que solamente entienden ellos. Eso es porque ya empezamos a ser sectarios. Y esos términos a veces son para separarse, identificarse, para coger una posición más alta que el resto. Pues, ¿quién va a ir a una iglesia, a la boda de su hermano no es testigo, es católico, se va a casar por la iglesia? Pues no podemos ir a la iglesia, porque si vamos nos hacen un comité judicial y nos expulsan. Entonces, a las confesiones religiosas las llaman ramera, gran ramera, y les ponen calificativos hasta los gobiernos, como una bestia salvaje de color escarlata. Los gobiernos van a ser destruidos en ese Armagedón. Empiezan a hacer sus historias leyendo el libro de Revelación, y todo eso se lo metemos a nuestros hijos desde pequeñitos. Hay un control mental, ¿vale?, y es muy difícil. O sea, hasta nosotros hoy en día, que podemos llevar varias décadas fuera, seguimos tendiendo a decir: ay, pues yo sí, nací en la verdad. No, tú no naciste en la verdad, naciste en la mentira. Era la palabra verdad, la verdad. La verdad
Todo el que había nacido como testigo de Jehová o dentro de los testigos decíamos que había nacido en la verdad. Y ahora nos damos cuenta que estamos hablando la verdad de la verdad. Y esta es la verdadera verdad. No somos gente borracha, no somos gente drogadicta, no somos gente que cometamos delito, que robemos, que nos dejemos dormir en un banco como vagabundos. La creencia que ellos han puesto siempre del que se sale, ¿no?, se quiere salir o expulsan de los testigos, es que somos lo más bajo de esta sociedad, que somos como delincuentes, que somos como borrachos. O sea, aquí tenemos vidas, y gracias a Dios alguno, ¿verdad?, alguno con 50 y tantos años está estudiando otra vez, porque la mayoría no teníamos estudios universitarios y estamos luchando. Hemos tenido a lo mejor la suerte de tener negocios prósperos o buenos trabajos porque eso que se llama resiliencia, hemos sabido lo que era y lo hemos querido aplicar en nuestra vida. Hemos sabido adaptarnos a lo malo, pero hay algunos que no han sabido. Y son muchos. Entonces, hemos salido, y ahora sí, somos apóstatas porque hemos apostatado, ¿no?, de una fe. Nos hemos hecho católicos, nos hemos hecho ateos, agnósticos, evangélicos, ¿vale? La libertad de culto existe y nosotros la respetamos. No queremos que esta confesión religiosa, Testigos de Jehová, desaparezca. No es nuestra meta, pero sí que respete los derechos fundamentales y los derechos constitucionales de aquí de España y, si puede ser, de todos los países del mundo. Y que no nos dé muerte social. Todo esto lo tienen que saber políticos, ministerios, seguridad social, porque si hicieran una pequeña estadística, ¿no? Muchas veces ya hasta los médicos, por esto de la ley de protección de datos, tienen prohibido preguntar de qué religión eres. Pero si pudiéramos hacer una estadística de cuántos están acudiendo últimamente a salud mental, podríamos encontrar un alto índice de crecimiento en todos los que han pasado por una secta o confesión religiosa como esta, que tiene una inclinación sectaria, ¿vale? El control mental existe y se lo tenemos que dejar muy claro. La mayoría son jóvenes que se les enseña desde pequeño cosas que son irreales. Todos hemos enseñado a nuestros hijos y luego se han enfadado que los reyes, ahora que viene la Navidad, que el Papá Noel, que existen, que nos traen los regalos. Llega un momento que es como un juego con los niños. No les hemos hecho mal, nos hemos divertido, les han caído regalos. Bueno, las mentiras no son buenas ni para los niños. Y se ve porque el día que se enteran de que los reyes no son verdad, se enfadan. Mi hijo con 13 años, que tiene ahora, con 8 más o menos, fue cuando lo descubrió, que se lo dijo, se reunieron en el patio y una amiguita lo dijo, el otro, y cuando salió un cabreo: papá, nos habéis mentido, los reyes son falsos, no existen. Digo, ya, pero ¿tú quieres recibir este año los reyes? Dice, sí, papá. Digo, ya está. O sea, es una forma de jugar con ellos sana. No les estamos enseñando que vamos a morir, que vamos a perder el favor de Jehová. O sea, no les estamos enseñando esas cosas, que tienes que ir con un peinado que ellos dicen adecuado, porque esta barba que me veis, yo me la quería dejar hace 30 años y no podía. Estaba prohibida. Hemos sacado la sentencia el jueves, creo que ha sido. El viernes ellos han dado una noticia mundial en un broadcasting, lo tenéis en nuestras redes sociales, en el Facebook, diciendo que ahora ya dan una explicación muy vana de que ya se puede, los hombres pueden ya llevar barba. ¿A cuántas personas han estigmado por llevar barba en las congregaciones? Les han hecho un comité, no les han dado eso que llaman privilegios. O sea, es vergonzoso el control exhaustivo en nuestras vidas. Hemos sido sometidos a un control excesivo y esto ha traído fibromialgia en muchas. Está demostrado esa fibromialgia. Muchas depresiones, estados de salud crónicos de por vida en depresión o ansiedad. Por lo tanto, tenemos que exigir
que hagan un estudio, ¿no? Miren eso del notorio arraigo, si verdaderamente se lo merecen, les hagan pagar económicamente todo este gasto que está habiendo en la seguridad social innecesario, y nosotros como asociación nos vamos a ofrecer, no sé si tendremos que pedir subvenciones porque esto nos va a sobrepasar, no sé si la seguridad social va a querer nuestra ayuda, aunque sí es verdad que sabemos cuál es el problema, sabemos cuáles son las situaciones que vive cada víctima, y sabemos eso explicárselo a los psicólogos que tengan que actuar. De hecho, tenemos algunos psicólogos preparados no solamente en sectas, sino precisamente en la nuestra, ¿de acuerdo? Porque lo han vivido muy de cerca. Por lo tanto, esto es lo que vamos, una acción, ¿vale?, conjunta con el Ministerio, que nos respeten, luchar por nuestro derecho al honor y el derecho al honor también de las demás religiones, porque es que no nos queda otra, o sea, no se puede insultar a los gobiernos, no se puede insultar como insultan ellos poniendo palabras sectarias que las sabemos nosotros, no las sabe el mundo en general, pues las tienen que saber para que vean con quién están tratando. Que sepan muy bien que ellos cuando hacen algo, no hay puntada sin hilo, es porque quieren sacar un terreno gratis de un ayuntamiento, porque quieren ahorrarse los IBIs. Y digo aquí una primicia, que a lo mejor nadie sabe, que fue que en el año 2007 hubo un betelita, ¿vale? Yo tengo el escrito recibido luego por él, que tenía que venir de Barcelona llamando a las puertas y encontró, de ministerios y demás, encontró una. Eso no lo han contado ellos, pero lo contamos aquí nosotros y tenemos las pruebas. Ellos siempre andan diciendo que nunca han sido condenados. Han sido condenados en más de una ocasión, y esta fue gordísima en el 2007. Porque este hombre tocó una puerta y le escucharon, y el Ministerio de Trabajo entró dentro de Ajalbir, España, de la sede central, y les obligó con carácter retroactivo a pagar la seguridad social de unos 500 trabajadores, y con un carácter retroactivo de 4 años. Les pusieron una sanción, y ellos lo primero que hicieron fue pensar en vender la sucursal de España. O sea, ellos, su idea era irse. Luego, con los años, vieron que no lo podían vender, vinieron los años malos del boom ese inmobiliario, ¿no? Esa crisis tan famosa del 2008, no pudieron vender, pero esa fue su intención, y al final se replantearon quedarse, reestructurar las instalaciones, ¿no?, para investigar, para el tema de traducción, para hacer ahí temas de traducciones, y redujeron de 500 o 500 y pico personas, redujeron a 200 personas sus trabajadores. Personas que eran precursores especiales en muchos sitios de España, eran personas que recibían 120 euros por trabajar como precursores especiales al mes, y ellos se tenían que buscar la vida. Con esas publicaciones, lo que sacaran en las contribuciones era para ello, y con eso iban viviendo. O sea, os podéis imaginar que ha habido gente aquí que lo ha dado todo de corazón. Esos precursores especiales fueron los primeros que quitaron para no tenerles que pagar la seguridad social. A muchos betelitas que estaban dentro de Betel, que también ganan 120 euros al mes, les quitaron ese puesto de trabajo, les mandaron a sus congregaciones para evitar pagar a la seguridad social. Y ahora los que tienen, sabemos que están haciendo cosas raras. Debería de intervenir el Ministerio e investigar, el Ministerio de Trabajo, porque sabemos que están haciendo obras construyendo salones del reino, y esas construcciones, hay unos que van dados de alta de la seguridad social y hay otros que no. O a lo mejor le presentan allí, le presentan como dado de alta, y luego resulta que en 1 o 2 meses le quitan y ya desaparece de la seguridad social, ya no le tienen dado de alta. Bueno, pues estas cosas tendrá que haber un ministerio, ¿vale? Ministerio y la Inspección de Trabajo, que lo tendrá que revisar. Se lo tendremos también que comunicar, como estamos indicando ahora. Por lo tanto, va a haber más acciones, ¿no?,
pero las principales son estas. Tenemos que conseguir que de una vez por todas no se hagan esos comités judiciales. Tienen derecho a hacerlos, pero que sean mucho más suaves y que digan públicamente a todos sus fieles y hasta en los medios de prensa, y que lo publiquen en su página web, que pueden hablar a los que sean expulsados o no quieran seguir siendo testigos de Jehová, que les pueden hablar y tratar socialmente, que pueden seguir yendo al cine, yendo a jugar al fútbol, dando un paseo por la calle, que pueden parar a hablar cuando le vean por la acera y preguntar ¿cómo estás? Porque hasta la fecha lo único que han producido esta confesión religiosa de notorio arraigo es división entre amigos y familiares. Y ya con esto yo creo que le dejo paso a Carlos para que él cuente un poco el tema jurídico. Bien. Buenas tardes. Bueno, sí. La verdad es que voy a ser muy breve porque algo que me ha sorprendido de estos días es que los medios de comunicación en España han acertado de forma muy profesional con la noticia. Han declarado lo que declara la sentencia, la veracidad de que el grupo religioso debidamente inscrito además también es una secta e inclusive destructiva. Y eso es lo que declara la sentencia, la veracidad de que hay víctimas de la forma de proceder de este grupo religioso, que lo es y lo puede ser, pero además también puede ser una secta destructiva. ¿Por qué? Sobre todo, en términos jurídicos, lo voy a explicar, porque quien entra ahí no sabe realmente dónde entra. Hay una especie de consentimiento desinformado. Hay que preguntar cuántos homosexuales, por ejemplo, hay en los testigos de Jehová. Un chico homosexual, testigo de Jehová, cuando se bautiza y a los 16 años, después de 2 años de bautizado, descubre su homosexualidad, está perdido. Porque si lo confiesa, se le expulsa. Y si se le expulsa, su familia no le habla. Y pierde su vida, pierde a sus amigos. ¿Realmente estaba informado de que él no podía realizar prácticas homosexuales? Y que si se las realizaba iba a ser expulsado. Pues esta es una de las claves, uno de los matices de los que habla la sentencia. Pero habla de tantos matices, habla de tantas problemáticas, de tantas riquezas de desgracias, que los medios de comunicación hay que darles las gracias por lo atinado que han sido en cuanto a la divulgación de esta sentencia, entrando en los pormenores de cada víctima, mujeres maltratadas que iban a los ancianos, autoridades religiosas, y estos ancianos, autoridades religiosas, les recomendaban mejor no denunciar, dejarlo en manos de Jehová, no vaya a ser que manchemos el buen nombre, porque hace falta testigos para el maltrato. Para los abusos sexuales también hace falta testigos, 2 testigos oculares. La sentencia dice de forma categórica que esta norma de los 2 testigos oculares para abusos sexuales desalienta a la víctima en denunciar abusos sexuales, porque antes de incluso confesarlo a las autoridades religiosas o a sus propios padres, dice, si no tengo 2 testigos, voy en contra de Jehová si denuncio, porque Jehová pide 2 testigos oculares. Es decir, la propia sentencia dice que esa norma desalienta la denuncia de los abusos sexuales. Y además dice la sentencia de forma categórica que todas estas problemáticas que se pueden leer en la sentencia y de las que se habla en los medios de comunicación, crean una problemática a la cual los poderes públicos, en virtud del artículo 39 de la Constitución española, tienen que intervenir para proteger a la familia. Para proteger a la familia de cómo se introducen en una religión con falta de información. Y esa es una labor muy importante que advierte la sentencia. Advierte también que lo que dicen las víctimas es veraz. Y tan veraz dice que denuncian delitos, no solo problemáticas psicológicas o problemáticas familiares. Están denunciando delitos en el propio procedimiento. Es decir, las autoridades públicas, el Ministerio Fiscal, el Fiscal General del Estado y los partidos políticos tienen la obligación jurídica y normativa, porque lo impone la Constitución española, de intervenir y saber pormenorizadamente lo que está pasando dentro de los testigos de Jehová.
Porque estas personas no solo tienen un trastorno psicológico muy grave, hasta el punto de que muchas de ellas estadísticamente llegan a suicidarse, sino que son víctimas de una gran cantidad de conductas que hasta la propia jueza, por primera vez, dice, bueno, no podemos afirmar que sean conductas dolosas, es decir, conductas con conocimiento y voluntad de hacer daño, pero sí al menos, dice la jueza, imprudentemente. Esa imprudencia de la que habla la jueza nos abre la vía para futuras reclamaciones civiles e inclusive penales. Y animo a todo el mundo que se sienta víctima de los testigos de Jehová a que se ponga víctima por cualquier motivo o en cualquier sentido jurídico, a que se ponga en contacto con la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová para que se le informe de sus derechos como víctima. Porque la sentencia dice, más allá de que haya sido víctima con una sentencia firme de que declare que es víctima, no se le puede negar el derecho, uno, a sentirse víctima y dos, a manifestarlo. Porque lo más sucio, por decirlo de alguna manera, y taxativo, tengo que ser taxativo, de la manera de los testigos de Jehová, es intentar eliminar el sentimiento de víctima y la libre expresión de ese sentimiento ante la sociedad, que es lo único que piden las víctimas. Muchas víctimas no han denunciado penalmente, no han denunciado civilmente, pero en el momento en el que la confesión religiosa demandó a la asociación de víctimas es porque les querían, la comunicación que hace la confesión religiosa es quitarles el derecho a sentirse víctimas y a expresarse como víctimas. Y ese derecho, con esta sentencia viene ahora mismo determinado, lo pueden decir porque es proporcional y además es veraz. Es decir, está dentro del derecho de información. Es decir, la sentencia pone unos indicios constitutivos, como dice la sentencia, de inclusive de delitos que se están perpetrando dentro de la confesión religiosa. Y, por lo tanto, solicitamos la ayuda de las autoridades públicas, del Ministerio Fiscal, del Fiscal General del Estado y de los partidos políticos para que defiendan a mujeres maltratadas, para que defiendan a homosexuales, para que defiendan la libertad religiosa de los adeptos, para que defiendan su honor, para que defiendan su honorabilidad, para que defiendan el libre desarrollo de la personalidad, que no solo tienen los menores, también los adultos. Cuestión sobre la que se tiene que investigar más allá, digo yo, de la libertad religiosa, cómo no defenderla, pero también es un derecho fundamental el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad personal, también el derecho a la igualdad y, cómo no, todos los derechos que se han ido vulnerando, como son la libertad sexual o la libertad de orientación sexual. ¿De acuerdo? Por lo tanto, muchas gracias por vuestra atención y quedamos pendientes de cualquier pregunta que tengan ustedes. Quería saber, entonces, que me va a quedar claro, a nivel gobierno, ¿a quién se van a dirigir? Creo que han dicho el ministro Gómez, que no sé muy bien. Ministerio de Presidencia, lo que pasa es que como él ocupa varios ministerios y es el que lleva lo que es el registro, ¿no?, de confesiones religiosas, ¿vale?, a través del Ministerio de Justicia. Luego tienen también otro departamento, que es el Departamento de Libertades Religiosas. O sea, tenemos un poco que enfocar, ¿me entiendes?, a dónde vamos a dirigirnos nuestro escrito y vamos a pedir una reunión urgente. ¿Y este ministerio tiene capacidad para pedir esas medidas de reparación que están solicitando? Pues es lo que tenemos que hablar, porque claro, esto hay que ponerlo en conocimiento también de la Seguridad Social. O sea, no es una labor fácil. Si una persona consiguió en el año 2007 que fueran condenadas con una multa y que les obligaran a pagar la Seguridad Social de 500 personas con carácter retroactivo y casi consiguió que se fueran de España porque se iban ya, pues yo creo que nosotros como asociación y con esta sentencia en mano, yo creo que nos va a llevar tiempo, pero al final tenemos que tocar palos y tenemos que solucionar, ¿no? Tenemos que por lo menos ponerle el problema delante suyo, ¿me entiendes? Y se tendrá que ver a ver cuál es la solución, porque lo que está claro es que es una situación real, por lo tanto tendrán que verlo, ¿me entiendes? Si cierran los ojos, no lo creo, yo confío mucho
en que cuando algo se ve que es un problema social tendrá que nosotros no estamos con esto queriendo que desaparezcan los testigos de Jehová, pero sí, bueno, que se hagan responsables. O sea que, por lo tanto, yo creo que es una cosa lógica, ¿no? Y se puede mirar un poco la estadística, hay mucha gente que lo ha intentado, ¿vale? Llevamos ya con fibromialgia, tal, o sea, hay mucha gente con estados de, pues eso, de depresivos crónicos o con estado de ansiedad crónico ya de varias décadas, pero sí es verdad que también hay suicidios, ¿me entiendes? Creo que fue hace un mes, hubo otro en Canarias también. Sabemos la congregación, pero no quieren hacer nada los familiares, o sea, vamos sabiendo de cosas. El año pasado, en Valencia, Gorriz, me parece que se llamaba la familia, sufrió otro suicidio. O sea, no queremos ya que lleguen a estos extremos, ¿vale? Y lo otro es malo, pero estos extremos son peores. Y aunque sean menos, pero alguien tendrá que escucharnos, ¿no? y que les haga responsables, ¿no? De alguna manera, y que reparen el daño. Lo que han comentado de la ley de sectas o ley de persuasión, creo que la han llamado después, no sé si el letrado nos podría decir cómo está ahora mismo esto regulado en España. ¿Existe esa ley de sectas y quiero hacer otra un poco más dura? ¿No existe ninguna? Es que el Código Penal en España sanciona a las asociaciones que utilicen el control de la personalidad, aunque sea para fines lícitos. El artículo 515.2 del Código Penal. ¿Qué sucede? Ese artículo lleva vigente desde el año 1995, pero nunca se ha aplicado. Y nunca se ha aplicado porque el Código Penal no explica qué es el control de la personalidad. Entonces nadie se atreve a entrar, ningún juez. Pero la psicología más científica, más autorizada, europea, española y norteamericana, define lo que es el control de la personalidad. Nosotros le llamamos, tanto en Europa como en Estados Unidos, persuasión coercitiva. Hay ya estudios muy reputados con una metodología de detección de esa persuasión coercitiva, que en definitiva es una forma de aislamiento, de incomunicación, de control cognitivo, volitivo, control emocional, muy similar, así lo he publicado yo en alguna revista científica, muy similar a la violencia de género. Y no lo digo yo, como penalista, lo dice la psicología más autorizada en cuestiones de sectas coercitivas y en trabajos vinculados con la violencia de género. Es decir, que la problemática de las sectas coercitivas o de la persuasión coercitiva es una dinámica de control, de maltrato sutil, imperceptible, progresivo e indirecto sobre la víctima. Algo muy parecido a la violencia de género. Es decir, que si la violencia de género, cómo no, es una cuestión a proteger y afortunadamente desde el año 2004 tenemos esa ley tan importante, también grupos minoritarios, como son los miembros de grupos coercitivos, ¿de acuerdo?, necesitan una prevención respecto a lo que denuncien o la propia víctima o incluso denuncien los propios familiares cuando ven que se le está, digamos, realizando esa persuasión coercitiva a un familiar. Y por lo tanto hay que mejorar el Código Penal en ese sentido, incluyendo un artículo que no sea un artículo contra las sectas o contra la libertad religiosa, sino para garantizar que no se cometan abusos o excesos sobre el ejercicio de esa libertad religiosa. Es decir, es un control no contra los grupos religiosos, sino contra cualquier grupo o cualquier persona que domina a otra persona con esa sutileza y con ese grado de dominio, que puede ser tanto en relaciones, digamos, de pareja, como en cualquier otro tipo de circunstancias, pero especialmente en grupos coercitivos que, como digo, no tienen por qué ser religiosos. Ahora mismo, actualmente, pues yo y otros autores en el derecho penal y en la psicología estamos trabajando y hemos publicado muchos artículos respecto a la persuasión coercitiva en otro tipo de grupos como pseudoterapéuticos o en grupos, por ejemplo, de criptomonedas o, por ejemplo, en grupos mercantiles. Es decir, es una problemática de dominio de la voluntad de las personas, de una persona o varias personas contra otras personas más allá del ámbito religioso. Por lo tanto, no sería una ley, digamos, contra las sectas, sino una ley contra la persuasión coercitiva en cualquier ámbito. Sí. Con respecto a poner de manifiesto y que el gobierno sepa su responsabilidad frente a los trastornos, los suicidios, etcétera, o sea, más allá de un escrito, ¿eso no debería ser una denuncia colectiva? Ahora mismo el fiscal general de Estado, si se le informa de esto, está obligado a investigar la comisión de posibles delitos, máxime porque hasta la propia sentencia dice que se han cometido indiciariamente delitos. Sí, cualquier ciudadano que escuche esta noticia
o que haya vivido un delito, o que haya visto un delito público, como son estos delitos que estamos comentando, de abusos sexuales, etcétera, etcétera, tiene la obligación jurídica de denunciarlo, inclusive todos los presentes. Es decir, no solo es obligación de la asociación de víctimas, sino de cualquier persona que ve este tipo de maltrato. Por lo tanto, ahora mismo con los medios de comunicación, cualquier juez o cualquier fiscal que esté viendo esta rueda de prensa está obligado a denunciarlo, a investigarlo si es competente territorialmente. Vamos a empezar una campaña publicitaria para que todo el que sea víctima de los testigos de Jehová denuncie. Entonces, esa campaña va a empezar a salir esta semana a través de las redes sociales, ¿no?, de la asociación, y el motivo es que, claro, tendremos que tomar más adelante acciones. ¿Cabe recurso a la sentencia? Sí, claro. De hecho, han anunciado que van a recurrir y sin embargo, y pueden recurrir inclusive hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como no, tienen todo su derecho, pero la sentencia está también fundamentada y hay tal cantidad de pruebas, no solo de las víctimas, sino también de sus propios textos bíblicos. Es decir, la sentencia se ampara no solo de las víctimas, sino en los propios textos bíblicos que contradicen, o esos propios textos bíblicos contradicen lo que los testigos suyos dijeron en el juicio. Es decir, es muy extraño que sus testigos digan que no pasa nada, que todo el mundo se habla ahí, que hay un expulsado y se le puede seguir tratando con toda normalidad, y sus propios textos bíblicos lo prohíben. Y la cosa que hace la sentencia es coger sus propios textos bíblicos y decir que lo que dicen sus testigos no es veraz. Y desde el punto de vista, yo he estado bicheando un poco en la página web de ellos, de los testigos, y efectivamente aparece una fotografía de Félix Bolaños con el presidente cuando les conceden este año la exención del IBI y demás, y hablan de que son una organización sin ánimo de lucro. ¿Cómo desde el Ministerio de Hacienda o el Ministerio competente, cómo se sabe que esa organización es sin ánimo de lucro cuando no se le puede auditar las cuentas? Sí. Estados Unidos. ¿Qué es? Estados Unidos. Sí. A ver, me ocupo yo. Estuvimos investigando su... Espera un momentito. Estuvimos investigando sus fuentes económicas, ¿no?, que básicamente son las contribuciones voluntarias en los salones del reino y, como ahora se ha dicho, las contribuciones a través de otros métodos de pago, como el TPV y esas cosas, ¿no? Pero también ellos, aquí en España, centran el dinero, lo que tienen que gastar o lo que esté en sus presupuestos de gasto en España se lo quedan y el resto sobrante lo mandan a Estados Unidos. En Estados Unidos se les descubrió hace un tiempo un grupo, un trust, que se llama Henrietta Riley. Y este grupo, este trust, que es exclusivamente de los testigos de Jehová, tiene inversiones millonarias en muchos sitios. Nosotros tenemos archivado en nuestra base de datos, ¿no?, sus declaraciones de impuestos allí en Estados Unidos, declaraciones del año 2002, 2004, 2006. Tienen inversiones en cosas que ellos mismos condenan. Por ejemplo, te expulsan por fumar y tienen inversiones o han tenido inversiones en Philip Morris. Tienen inversiones en muchos otros bancos, como por ejemplo el 8% de JP Morgan. 8% de uno de los bancos más grandes del mundo. Todo esto ha sido recogido. Primero fue recogido por las publicaciones que vendían, porque era venta encubierta, en nombre de la religión. Yo tengo todavía, en este fin de semana he estado revisando literatura antigua que ellos publicaban y venía el precio en pesetas. Es decir, que tenía un valor, que además ese precio fue creciendo con la inflación o con el cambio de moneda, pero ese precio fue aumentando.
Pero ya con el nacimiento de la tecnología PDF y la Internet, parece que lo que es en sí mismo el libro o el papel ya no le es muy rentable. Ahora se han dedicado a recoger herencias de personas que no tienen herederos, al menos aquí en España, y que pues no hay legítima, ¿no? Entonces recogen la herencia completa de pisos, locales, terrenos, y también eso es un activo muy importante de cómo cogen. Aparecen en Google, si pones herencias, testigos de Jehová, incluso el nombre de uno de los que nos denunciaron, porque esta denuncia eran 6 denunciantes, aparecen herencias de los abogados que han intervenido que se han hecho con esos activos, ¿no? Ya, no, sí, lo digo porque el movimiento del capital que se produce desde España hasta Estados Unidos, eso va en maletas, ¿y quién lo controla? Pues mire, hay la parte oficial va por transferencia hasta los límites permisibles por tal. Tenemos conocimiento, yo tengo conocimiento de personas que han traído dinero y han llevado dinero. Han traído dinero a España y ahí está declarado además en Internet el propio Néstor Cuilan, que en la época antes de morir Franco, él vino a España a organizar la obra, un betelita de la Central de Nueva York, él trajo dinero en maletas. Y sabemos, no recientemente, sino hace como 20 y algo de años, de personas en España que han llevado maletas. Pero no nos dan permiso para dar nombres, pero lo sabemos. Pues con lo que es Hacienda. Pues debería, efectivamente, solicitar un registro profundo de muchas cosas. Hacienda de la parte económica y justicia, pues de la parte de los delitos que se han cometido, que están archivados en un sobre concreto, que son delitos de tipo sexual, ¿no? Abusos sexuales de menores. Esos abusos o abusadores o esos delitos estaban apuntados, porque ahora parece que tienen miedo y están destruyendo todo lo que pueden. Esos delitos de abusos sexuales en la congregación lo meten en un sobre especial y lo mandan a la central. Y queda una copia en la congregación. ¿Cómo llegar a esos sobres? Porque en España no se han denunciado apenas delitos contra los testigos de Jehová, y sin embargo sabemos que hay mucho, o ha habido mucho. Porque nuestra cultura, la cultura mediterránea, tal vez la propia persona que tiene ese delito o que ha sufrido ese delito, pues yo conozco uno en mi familia concretamente que no quería denunciar porque aún vivían sus padres y sus padres estaban dentro. ¿Y cómo va a ofender a sus padres? Y luego, cuando ya decidió hacerlo, había prescrito. Ya sus padres habían fallecido y ya había prescrito. Entonces, sin embargo, hay documentación de eso, o había documentación de eso. Pues tenemos que conseguir que las autoridades, en honor a la transparencia de esa organización de notorio arraigo, pues consiga investigar a fondo todas esas cosas con los medios que tienen, que son muy superiores a los nuestros. También en su página web hay una noticia sobre la ampliación de la sede central y hay unos barracones en fotografías, es decir, que no lo ocultan. Están viviendo 200 voluntarios que son los encargados de realizar la ampliación del centro y les han puesto unos barracones, lo que nosotros en la tele llamamos caracolas, donde ellos viven ahí. Ahí entra trabajo a ver qué tipo de voluntario es, qué tipo de contrato tiene, en qué condiciones están viviendo allí. ¿Hay algún tipo de gestión por parte del Ministerio de Trabajo? En España, si no hay demandas o denuncias, difícilmente. Por eso en el año 2007, cuando esta persona denunció, pues consiguió. Luego, si eso yo lo tengo, os puedo mostrar lo que recibió él, ¿vale?, de la contestación del Ministerio de Trabajo.
pero es que hay que denunciar estas cosas, o sea, si no, no entran allí a preguntar. Claro, ¿qué pasa? Que cada vez lo tienen todo mejor atado para... El Ministerio de Trabajo ha abierto un capítulo de denuncias anónimas que se podría denunciar desde la página web del Ministerio de Trabajo. Se podría. Lo ideal sería que lo hicieran desde dentro, pero muchas veces los que están allí, los testigos activos, pues no lo van a hacer. Pero bueno, es que mira, en las congregaciones, por ejemplo, los ancianos de congregación, que serían los pastores en evangélicos o cura en católica, ¿no? Esos ancianos de congregación no están dados de alta en la Seguridad Social, ¿vale? Entonces, pues habrá que comentarlo, porque dedican muchas horas, están ahí, son los que llevan el control de esos grupos de 80, 90 publicadores, ¿no? Que llamado congregación, y sabemos que no están dados de alta. Y tenemos, lo que pasa es que, claro, son muchas acciones. Somos una asociación pequeña y tenemos pensado, como estáis viendo, muchas acciones. Entonces, las tenemos que ir poniendo, ¿no? Y llegando a los objetivos uno a uno. Es muy importante lo que está pasando en las congregaciones con estos ancianos. Suele haber el que es el secretario, el que tiene esos archivos confidenciales. Entonces, esos archivos confidenciales, cuando la jueza estaba diciendo que llevan un control exhaustivo de sus fieles, porque toda la vida de ellos están en esos archivos. O sea, si yo, por ejemplo, he confesado que me masturbo, lo apuntan. Si me he confesado que yo me he echado novia, lo apuntan. Que me he echado otra novia, me quité de... Yo ya no voy a calificar en muchos años para siervo ministerial, porque me lo llevan todo apuntado. Hay otro que dice, es que yo he visto pornografía, y lo confiesa, porque ahí ese control mental te dice que tienes que confesar sí o sí. Es como tu salvación de ese genocidio mundial llamado Armagedón, o de no perder esa relación con Jehová. Entonces tú mismo al final, si no te pillan, lo confiesas. Bueno, pues ellos lo van apuntando todo y llevan nuestros archivos, y por eso nosotros hemos intentado que esos archivos los cancelen, y se han negado. Y la Agencia de Protección de Datos les ha dado medio la razón. ¿Por qué? Porque dice que pueden permanecer los datos mínimos, que serían nombre, apellido... No, me parece que va a ser el mío, que está... que no le he apagado, disculpa. Lo que te decía... Perdona, Bueno, ya, sobre la protección de datos que conservan la agencia. Es. Entonces, la Agencia de Protección ha dicho que se pueden quedar con nuestros datos mínimos, nombre, apellido, pero sabemos muy bien, porque nos ha pasado en el juicio, hemos visto un caso que aunque ya les había enviado la carta a este muchacho de allí de Irún, les había mandado la carta diciendo que cancelaran sus datos. Y ellos les responden que, bueno, pero los datos mínimos, nombre, apellido, el día que te expulsamos y... Vale. Y resulta que han utilizado esa información que tienen en sus archivos en ese juicio para ir contra él. ¿Vale? Y eso ya lo lleva también el asunto Carlos. Disculpa, terminando la pregunta del tema económico, el negocio que tienen actualmente, además se ve claramente, sistemático, es ustedes... hagan un salón del reino, cojan un local, compren el local, hagan el salón del reino. Una vez que está todo listo y terminado, viene un señor desde la central y pone ese local a nombre de la central, no de la congregación local. Pasados 20 años, 30 años o tal vez menos, pues mudan esa congregación, los miembros asistentes de esa congregación, de ese local, a otro sitio y venden ese. Cuando ese otro sitio, el Salón del Reino, está por encima del 50-60%, hacen la misma. Y eso está ocurriendo en España. Hizo un informe la productora que hizo el programa de La Sexta, equipo de investigación del grupo Sequoia, y habían desaparecido 190 locales en un año. De hecho, tenían 880, 890 salones del reino, ¿no? Centros de culto, y ahora tienen 600 poco. O sea que ha habido una ganancia. ¿Dónde se ha ido todo ese dinero? Porque las ventas las han hecho, y el dinero, ¿dónde está? ¿Lo han enviado a Wervik? ¿De qué forma lo han enviado?
de las poblaciones donde consiguen un terreno para construir ellos su Salón del Reino, el terreno que consiguen son cesiones por el ayuntamiento de 70 a 90 años, que es lo que ellos solicitan. Y entonces, en esa población, como ya tienen un Salón del Reino y la población no da más de sí, para tener más de uno, el que ya tenían localmente lo venden y lo hacen cash. Entonces, eso va así. Y el mejor negocio ahora mismo, y está constituida como una de las más grandes, de las inmobiliarias más grandes. Se han ahorrado el terreno, lo construyen los mismos que están allí o otros voluntarios que van, algunos están sin dar de alta en la Seguridad Social y a nombre de ellos. Y el otro que venden, el dinero va para ellos también. O sea que es un negocio redondo. De hecho, una de las acusaciones que habían hecho, ¿verdad?, al periódico El Mundo había sido esa de haber dicho que eran una empresa, ¿no? Ahí está, las acciones están ahí, llámale como quieras, pero eso no lo hace una confesión religiosa que cuida a sus fieles. Y esto del notorio arraigo, eso lo da justicia, ¿no? Y como lo da, lo puede quitar también, es lo que van a pedir. Hay unos requisitos que realmente es difícil, no es una cosa de hoy para mañana, es difícil, pero en uno de los requisitos entra la confianza, ¿no? Es decir, el que sea una organización proactiva para la población. Y cuando se demuestra que es una organización no proactiva para la sociedad, pues ya se les pone en tela de juicio. Pero el principal requisito, perdóname Israel, el principal requisito era que estuvieran inscritos en España en más de 10 comunidades autónomas y que tuvieran representantes en esas ciudades, ¿no? En un número importante de ciudades. Ahí es como se obtiene el notorio arraigo, y el notorio arraigo lo tienen muchas organizaciones, no solo los Testigos de Jehová. No es nada por lo que presumir, pero ellos presumen por aquello de darse notoriedad. Hay indicaciones también que han dado erróneas, ¿no?, que son para la confusión tanto del ministerio, ¿no?, para dar ese notorio arraigo, como a sus fieles o el resto, ¿no?, y es decir, pues que ellos llevan aquí en España 100 años, y eso no es así, eso es mentira. El tema es que los Testigos de Jehová, ellos empiezan en 1931 con el cambio de nombre que les dio Rutherford. Y eso lo tiene que saber el ministerio, ¿no?, para ese notorio arraigo. Ellos están diciendo una cosa que es totalmente distinto. De hecho, ellos apostataron de Russell y de los estudiantes de la Biblia, con una salvedad. De esos, ellos fueron una cuarta parte de los estudiantes de la Biblia, eran seguidores de Rutherford, y una cuarta parte nada más se separó. En 1931 les cambió el nombre a Testigos de Jehová, pero Rutherford se quedó con la empresa que era de Russell, ¿vale?, la empresa Watchtower. Entonces los estudiantes de la Biblia siguieron organizados, pero como había querido Russell desde un principio, que no era no tener una organización central, sino que cada congregación fuera independiente, aunque él publicara la revista Atalaya, ¿no?, El Heraldo, pero que las congregaciones pudieran considerar tanto esos escritos suyos como cualquier otro. Tenían que ser congregaciones diferenciadas, ¿no?, de lo que sería una centralización de empresa. Sin embargo, Rutherford no tenía esa opinión y quiso centralizar y que todas las congregaciones se unieran, y tuvieron que firmar, ¿no?, que consideraban a la Watchtower, ¿no?, como el centro neurálgico de la religión, y la que tenían que obedecer a todo el reglamento que les pusieron. ¿Qué pasó con esos 3/4 de estudiantes de la Biblia que había entonces? Pues que no quisieron aceptarlo y se cambiaron el nombre a Testigos de Jehová. Entonces, aquí en España, todo lo que vino a partir de 1931 a través de Testigos de Jehová sí es, pero lo que venía antes venía con otra religión llamada Estudiantes de la Biblia.
Por lo tanto, ellos también, en el significado de secta, que se separan de una rama, los testigos de Jehová se separaron de la rama principal de estudiantes de la Biblia. Y eso está ahí, están en los escritos, está en la historia, y eso lo vamos a tener también que poner en conocimiento, porque ellos no han contado toda la verdad, ¿vale? Tema de, luego ya de, a partir de 1931, ¿qué pasó con los estudiantes de la Biblia? Pues que siguen actualmente, han cambiado a lo mejor sus nombres, pero se siguen conociendo como estudiantes de la Biblia. Y de hecho hace poco estuvimos hablando con uno en México, mandó algún vídeo, desde un principio pues han seguido y siguen estudiando los libros de Russell, se dejan barba, o sea, se diferenciaban mucho de los seguidores de Rutherford. Los de Rutherford fueron los primeros que se empezaron a quitar la barba para que no se les confundiera con los seguidores de Russell. O sea que hay hasta una connotación histórica y de ya un principio de control en cómo debían de vestir o no. Se empezaron a quitar las levitas, empezaron a usar otro tipo de trajes de vestimenta para diferenciarse de los seguidores de Russell. Y ese control ha sido cada día, cada año, cada década más exhaustivo. Llamaban, perdón, es un detalle, llamaban a las personas que se dejaban barba, las llamaron comunistas. Cuando venían los betelitas que eran misioneros para ampliar la obra en España, decían que si te dejabas barba es que estabas pareciéndote a un comunista. Evidentemente ellos venían de Estados Unidos, eso es un rechazo total, ¿no? Pero yo recuerdo, yo he estado 35 años defendiendo el uso de la barba, el uso dentro de las congregaciones. Cuando mi hermano, por primera vez en mi congregación con 16 años, se deja barba, empiezo ya a tocar ese tema de la barba y me enfrenté a todos los ancianos de toda mi vida como testigo y todos me decían lo mismo. Y es que parecía el Che Guevara, parecía, en fin, todos los comunistas del mundo tenían barba. Y yo decía, ¿qué demonios? ¿Y por qué no se puede parecer a Ramón y Cajal? Que también, además, porque tenía una barba muy bien recortada, muy bien perfecta. ¿Y por qué no podía parecerse a esto? Ellos tenían su rechazo a la barba porque precisamente todos los russellistas, o mejor dicho, todos los estudiantes de la Biblia que eran seguidores de Russell, pues llevaban barba. Y Rutherford era barbilampiño. Entonces rechazó por completo la idea y la imagen que daban los russellistas en el hogar Betel, donde estaba la central, y estaban todos mezclados. Entonces lo expulsó y poco después fundó el nombre Testigos de Jehová. El nombre Testigos de Jehová es un nombre, desde el punto de vista cristiano, es un nombre equivocado, un nombre totalmente equivocado. Porque los testigos de Jehová realmente la Biblia les importa, es una excusa. El nombre Testigos de Jehová no es cristiano porque fue Jesús mismo, y perdónenme que use la cita bíblica, en Hechos de los Apóstoles 1:8 dice que cuando Jesús se iba, dice, y serán ustedes testigos de mí. Hasta la parte, te dice, tanto en Judea como en Samaria y hasta la parte más lejana de la tierra. Es decir, Jesús el mandato que deja es que sean testigos de Él, no de Jehová, del cual además Jesús jamás pronunció el nombre de Jehová, porque el nombre Jehová no existió hasta el siglo XIII. Fue un invento de un misionero benedictino, catalán, español. Pero el nombre real de estudiantes de la Biblia se ajustaba mucho más a una realidad, que era personas que querían estudiar la Biblia y sacar más provecho o más conocimiento. Perdonen el inciso. Perdón, buenos días. Buenos días. Esta sentencia la conocimos la semana pasada, ya después de otro juzgado, de otro pleito distinto, que falla un poco en sentido contrario, no lo hace de manera desfavorable a las asociaciones. La mía. La suya. Bien, al final estas dos sentencias, tanto la favorable de la semana pasada como la anterior, van a ser estudiadas, me imagino que si se recurren por la Audiencia Provincial de Madrid. No sé si tienen por un lado miedo a que la balanza caiga del lado de la condena en vez de la exoneración, y en caso de que sea así, en caso de que al final la Audiencia Provincial de Madrid, por ejemplo, le dé la vuelta a la sentencia que hemos conocido la semana pasada, no sé si todas estas acciones que han mencionado seguirían adelante, en caso de que la justicia termine por no darles
la razón. Perdón, Prefiero que conteste Carlos. Sí. Sí, realmente la palabra secta destructiva o secta, que es lo que declara la sentencia de la semana pasada y no la de hace un mes, que es la sentencia de Enrique Carmona, pues forma parte simplemente, que no es poco, de la libertad de expresión y libertad de información. Es decir, la sentencia que condena a Enrique Carmona a pagar 5.000 euros por decir secta peligrosa, simplemente entiende, bajo el argumento de que como está legalmente inscrita como religión, no se le puede decir secta peligrosa. Bueno, eso es la opinión de ese juez, ya veremos la audiencia provincial. En este caso, esta otra jueza, de un juzgado de la misma localidad, entiende que, según las pruebas, entiende que hay veracidad en que hay un control excesivo. Y llega a esa conclusión, como hay un control excesivo, etcétera, etcétera, se destruyen familias, ostracismo social, trastornos psicológicos, por lo tanto, tiene lógica que la gente se manifieste diciendo que es una secta destructiva y además esto esté dentro del derecho a la información, porque es veraz, porque lo dicen las víctimas y sus propios textos lo corroboran. Entonces, tenemos un problema. Un problema es que una sentencia dice una cosa y otra sentencia dice otra, ¿cierto? Pero si cogemos la sentencia en la que se condena a Enrique Carmona a 5.000 euros por secta peligrosa, el mismo juez reconoce que hay ostracismo social y lesiones psicológicas, y trastornos psicológicos. Por lo tanto, lo lógico hubiera sido que, dado que ese mismo juez que lo condena dice que hay ostracismo social y también trastornos psicológicos y que se rompen familias, hubiera concluido que es lógico que haya libertad de expresión y libertad de información en decir que es una secta destructiva. Es más lógico este argumento, que es el que sigue la sentencia de la semana pasada, que la sentencia primera de hace cosa de un mes. Por lo tanto, yo creo que la lógica que acabo de explicar triunfará en la audiencia provincial. Y con miedo nunca se consigue nada. Entonces, vamos a seguir haciendo nuestra labor hasta que la justicia nos paralice. En la demanda que yo recibí, pues decía, lo primero que pedían, pidieron 12 puntos, 12 cosas, ¿no? Lo primero que pedían era, literalmente lo dice así la demanda de ellos, que me calle. Y la segunda cosa era que desapareciera el vídeo en la que manifiesto por 30 y algo minutos la presentación de la asociación en un congreso en Zaragoza. Pero es más, es que el señor juez o bien se confunde, creo que se confunde o no percibe el ambiente en el que yo en ese vídeo digo que había vivido en la tarde anterior un gran número de sectas, comentarios sobre sectas y comportamientos sobre sectas, y yo me quedé perplejo porque yo decía, bueno, ¿y ahora qué digo yo mañana? Porque esto no es el yihadismo. Yo digo, esto no es como el yihadismo. Sin embargo, el juez sí dice en su sentencia que la asemejo al yihadismo. Y dice después, yo esto lo asemejo a la diabetes. Y me refiero a que es como una enfermedad que ya no te puede salir cuando la tienes, que es un hecho de que ya estoy dentro, ya la tengo, ¿y ahora qué? ¿Entiendes? Eso fue la intención de esto. Es más, cuando yo menciono, y siempre lo he dicho, secta peligrosa, yo siempre he asemejado a lo que históricamente yo estaba viviendo antes de formar la asociación. Yo deduje, es una secta peligrosa, rompe familia. Mi familia quedó destrozada. Yo hace 15 años que tengo un contacto casi cero con una hija que vino a declarar, además en mi contra, mintiendo de una manera que tuve que posteriormente ponerle una demanda. Segundo, si no te puedes poner sangre y te mueres, pues te has cargado tu vida. ¿No es peligro eso? Y si me pongo a ahondar más, hay más peligros. Pero con esos dos ya me valía. Y con esos dos a los que yo siempre normalmente me refiero, porque son unos peligros intrínsecos en los testigos de Jehová, históricos, de siempre, a lo largo de mi vida. Luego hay muchos más detalles. Por tanto, yo considero, mi punto de vista, es que yo quería decir o quería transmitir esa idea. De hecho, a lo largo de ese vídeo se menciona.
Y luego hice una exposición acerca del por qué apareció la expulsión dentro de los testigos de Jehová, que es una cosa tremendamente curiosa. Los testigos de Jehová, en los años 30, incluso antes, la revista La Atalaya, decía que la excomunión católica era una barbaridad. La condenaron y decían que aquello era, vamos, que eso Dios no lo consentía. Pero le tocó a ellos que un señor que era muy devoto de los testigos de Jehová, un austríaco que se fue a Estados Unidos, pues fundó 400 congregaciones alrededor de Nueva York. Y iba a decir el nombre, pero no estoy seguro. Entonces, ese señor funda 400 congregaciones, pero un día en el hogar Betel oye una conversación y dice, esto no es la verdad. Y se sale de los testigos de Jehová. Y va a las 400 congregaciones y discursa sobre lo que había oído y lo que había descubierto. Y empezó a sacar grandes personas. Entonces los testigos de Jehová inventan la expulsión con el ostracismo para que nadie pueda transmitir lo que ha descubierto a los adeptos que están dentro. Esa es la realidad de cómo llegamos a este día. El ostracismo después, claro, pues pasa lo que pasa. Las personas, yo cuando empecé con esta asociación empezó a venir gente maltrecha mentalmente. Y entonces pues yo no era capaz de gestionar tanto problema emocional. Y dije, me voy a apuntar a la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada. El mismo día que yo cumplía 60 años, era mi primer día de clase. Fue una coincidencia. Y me ayudó mucho, me ayudó a tratar con la gente. Bueno, hicimos un estudio, el primer trabajo de grupo que hicimos en ese, le pedimos nos encarga un trabajo de grupo con tema libre. Y le pido yo al catedrático que nos atendía, le pido que si podemos hacer un estudio de enfermedades mentales dentro de los testigos de Jehová. Y me dijo, lo tienes difícil. Él no sabía que yo era testigo, o que yo había sido testigo. Dice, lo tienes muy difícil, porque ¿cómo repartir los cuestionarios? Digo, no se preocupe que ya me encargo yo. Y ya le explico. Fue un éxito. El resultado final fue que después de repartir el cuestionario y de recibir 250 respuestas, que no es poco en esos temas, resulta que la fibromialgia, la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia en las congregaciones era muchísimo superior a lo que la OMS estaba publicando en la población media mundial. Pero muchísimo superior. Un día un señor me llama del norte, un señor de la zona de Pirineos, me explica su problema, intento ayudarle, consigo ayudarle, y en una segunda o tercera conversación digo, ¿qué tamaño tiene tu congregación? Y me dice, unos 60 publicadores. Digo, pues en base a mis estadísticas tú tienes tantos deprimidos, tanto tal y tantos intentos de suicidio. Y me dice el hombre en su lenguaje, cuyons, lo has clavado. O sea, realmente los estudios que estábamos haciendo y lo que estamos diciendo es cierto, aunque ellos lo oculten. En mi congregación, una ciudad pequeña en Granada, pues yo conozco personalmente, amigos míos, 2 suicidios y otros 2 que sé de las familias que los tienen, que lo han tenido. Y estamos hablando de una ciudad. Así que haremos todo lo que podamos mientras la justicia nos deje vivo. Una pregunta. Aparte de lo que es esa reunión con el ministro de la Presidencia de Justicia sobre el tema de notorio arraigo, no sé si han pensado alguna acción más global que implique a los distintos grupos políticos, ¿no? Estaba yo pensando, me venía en la cabeza algo parecido a lo que en su momento los grupos políticos encargaron con la proposición no de ley al defensor del pueblo, que hicieron una investigación sobre los abusos en la Iglesia Católica. No sé si cabría que de alguna manera sirviera este ejemplo y esta realidad de sentencia para que se investigara a esos, no, a lo mejor ya no solo los testigos de Jehová, sino quizá otros grupos que pudieran tener conflictos operativos. Pues claro, es lo que tenemos pensado. Ya lo habíamos hablado, lo del tema del defensor del pueblo.
que son varias alternativas, ¿no? Pero las vamos a poner todas a la vez en marcha. El tema es, bueno, tendremos que mandar una carta, ¿no?, al Ministerio de Presidencia, tendremos que también ponernos con el Defensor del Pueblo. O sea, es una acción conjunta. Y luego todo esto va a ser también conjuntamente con la entrega de firmas en el Congreso de los Diputados, en el que se va a llevar también, o sea, vamos a ir ahí a apoyar como asociación, ¿no?, a Rezune y las demás asociaciones. La del Congreso es para pedir esa ley, ¿no?, contra la persuasión coercitiva que había hablado aquí Carlos. Y claro, todo al final, todo suma. O sea, lo que se trata es que no podemos estar parados, no podemos esto dejarlo al azar ni dejarlo más tiempo. Y hay que ponerse a trabajar, y con esta sentencia en la mano, pues esta sentencia va a ser un poco la herramienta, ¿no?, o incluso que a lo mejor esto de alguna forma, yo no sé si esto va a ser una jurisprudencia para el día de mañana. Y aquí comentaba antes el letrado sobre poder empezar a reclamar incluso indemnizaciones económicas por los daños, eso se va a explorar, Claro, para eso hace falta pues que aquellas personas que se sientan víctimas de cualquier circunstancia que hayan vivido se pongan en contacto, si lo desean, con la asociación de víctimas o con un abogado, el que deseen, o incluso solicitando justicia gratuita a través de los colegios de abogados profesionales que prestan esa asistencia gratuita. Es decir, que esta sentencia, puesto que reafirma la veracidad de que existen víctimas, de que existe esta problemática y de que además los poderes públicos tienen que trabajar para hacer respetar a la familia, al concepto de familia que tenemos en España, pues abre la posibilidad para que las víctimas que hayan sufrido algún tipo de daño, sea civil o penal o administrativo o de cualquier naturaleza, pues vean la posibilidad de poder hacerlo a través de la asociación o de otras asociaciones como Rezune, o en su caso, pues particularmente con el abogado que desean. Pero esta sentencia lo que hace es, tal y como me han reafirmado las propias víctimas, es darles el aliento para poder hacerlo. Anteriormente no, porque no había ninguna sentencia que las declarase como víctimas por esa previa veracidad que había comentado. Por lo tanto, muchas víctimas nos están llamando con ganas de denunciar su caso particular. Y cada caso particular pues vendrá determinado por el mejor procedimiento posible, civil, penal, y las cantidades pues de indemnización que sean correspondientes, evidentemente. Obviamente estableceremos una estrategia para conseguir el fin. Es decir, no vamos a ir a locas a cualquier sitio perdiendo el tiempo, ¿no? Sino que diremos, vamos a coger los temas punto a punto, uno detrás del otro. No tenemos estructura para ir como en modo estrella, ¿no?, sino tenemos que coger puntualmente un tema y desarrollarlo hasta conseguirlo. Pero tenemos que establecer una estrategia, pero lo vamos a hacer, eso no cabe duda. La sentencia es muy reciente y luego hemos tenido otras circunstancias muy serias que no hemos podido permitirnos el lujo de establecer esta estrategia y establecer reuniones para acometer esos temas, pero los vamos a acometer, eso no cabe duda. Ya está, entonces. ¿No más preguntas? No más preguntas. Pues damos por concluida la...